Y a continuación, siguiendo con el programa, vamos a presentar al doctor Miguel Eduardo Álvarez Caro. El doctor es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialidad en pediatría y subespecialidad en medicina crítica pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ECMO, diplomado en ventilación mecánica por la Asociación Asturiana de Cuidados Intensivos Pediátricos y profesor adjunto de la especialidad de medicina crítica pediátrica de la UNAM. El doctor Miguel Eduardo nos va a presentar el síndrome de estrés respiratorio agudo y ventilación de protección pulmonar. Demos un caluroso aplauso al doctor, por favor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer por haberme invitado a dar esta conferencia para ustedes. Vamos a tratar de hacerlo de una forma breve, ya que están cansados, están fastidiados, el día ha sido largo, y probablemente nos vamos a quedar con las cosas importantes de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico y la ventilación de protección pulmonar. ¿Qué entendemos por este síndrome? Este es un síndrome complejo que se va a caracterizar por un aumento en la permeabilidad vascular que nos va a generar la salida de líquido del alveolo y de los capilares hacia lo que es el parénquima pulmonar, generando lo que es un edema pulmonar de tipo no cardiogénico. Esto nos va a generar que nuestro pulmón no se expanda de una forma adecuada y vamos a tener un patrón de tipo restrictivo. En terapia intensiva manejamos dos patrones, el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. El patrón obstructivo es cuando el aire no puede salir y el patrón restrictivo es cuando el aire no puede entrar, ¿vale? Este es un tema complejo porque es difícil lograr el equilibrio entre lo que es una adecuada oxigenación y tratar de minimizar los efectos adversos derivados de esta. Los principales efectos adversos que nosotros tenemos son los síndromes de pulmón. Fíjanos en esta radiografía, lo que nosotros nos pusimos, topamos en la guardia, ¿verdad? Podemos ver que en esas dos radiografías tenemos una ocupación alveolar, en este caso bilateral. Podemos ver que hay una reducción del volumen pulmonar y obviamente nuestro paciente va a estar cursando con insuficiencia respiratoria de tipo severo. El daño en esta tipo de entidad va a generarse de dos formas, un daño directo o un daño indirecto. El daño directo es aquel que se va a producir directamente en el pulmón, como cuál, neumonías, contusiones pulmonares secundarias a traumatismos, bronquiolitis obliterante, etc. Y tenemos un daño indirecto que va a ser causado por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como puede ser una pancreatitis, como puede ser una quemadura, como puede ser un TRAPI, un síndrome de transfusión masiva, etc. ¿Vale? Entonces vamos a tener una clínica muy fluida porque tenemos que muchos pacientes van a terminar esta entidad. No es una entidad fija, sino que es una entidad derivada de muchos tipos de condiciones, como ya vimos, el síndrome de respuesta inflamatoria en su gran mayoría, y de patologías primarias asociadas a lo que viene siendo la neumopatía. Lo que sí es inconfundible es que nosotros vamos a tener un paciente que va a tener dificultad para respirar y va a estar cursando con insuficiencia respiratoria de tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2? La tipo 1 nos va a costar trabajo oxigenar al paciente. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno va a estar disminuido, el CO2 puede estar aumentado, pero no es lo más frecuente, ya que el cociente de difusión es más 20 veces mayor de dióxido de carbono que el oxígeno. Y los síntomas, pues, si llega por pancreatitis, va a llegar por dolor abdominal, por dificultad respiratoria, ¿no? Si un paciente se quema, pues va a llegar con datos de quemadura, dolor en la parte que se haya quemado, pero al final de cuentas, todo deriva en la misma entidad. Ahora, pues, la insuficiencia respiratoria se da por diferentes situaciones. Por ejemplo, lo que es la ocupación alveolar, que nos va a generar un fenómeno que se conoce como cortocircuito intrapulmonar o shunt intrapulmonar. Eso la descripción cardiológica, el shunt intracardíaco es una cosa completamente diferente, pero al final de cuentas es el mismo fenómeno, que es que la sangre no oxigenada va a pasar la circulación sistémica. Es decir, va a recorrer el pulmón y va a llegar a la izquierda del corazón sin la mesa oxigenada. Ese es el fenómeno de shunt intrapulmonar. Va a haber una inflamación del intersticio, lo que va a separar lo que es la membrana del alveolo, generando una alteración del nivel de la difusión, una disminución de la hematosis a ese nivel, y va a haber una afectación heterogénea, y esto es muy importante que lo sepan. Va a haber áreas sanas, alveolos sanos, va a haber alveolos distendidos, va a haber alveolos ocupados, por eso es tan complejo de manejar. Si nosotros tuviéramos todo en un mismo terreno, sería mucho más fácil ventilar este tipo de pacientes. Y hay una que correlaciona con lo que es el pronóstico, que es la trombosis capilar. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Si tenemos un fenómeno de cortocircuito intrapulmonar y aparte se agrega un fenómeno de espacio muerto, pues tenemos dos formas en las cuales se está afectando la ventilación. Una es que tenemos zonas que van a estar bien ventiladas pero mal perfundidas y otras que van a estar mal ventiladas pero bien perfundidas. El aumento del cuadro muerto se correlaciona gravemente con lo que viene siendo la mortalidad. Y a su vez, una disminución de la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar, como su nombre indica, es el cambio de volumen por el cambio de presión. Y vamos a ver que de forma inicial se va a dar por lo que es la ocupación alveolar. Puede ser cualquier tipo de líquido, de alveolo, líquido, sangre, pus, lo que ustedes quieran. Y en fases avanzadas va a progresar con una fibrosis, con una rigidez pulmonar. Lo que todos habíamos anhelado y esperado, pues personalmente me dejó con grandes vacíos, que son las guías del PARIC-2. Previamente, como sabemos, todo esto empezó a manejarse en Barcelona en 1992, posteriormente se hizo la definición de adultos en el 2012, y en el 2015 tuvimos la primera definición en pediatría. De lo que viene siendo el PARIC, o la Conferencia de Consejo para la Salud Pulmonar Aguda Pediátrica, en este año 2023, recientemente en febrero, publica estos nuevos criterios de manejo para los pacientes, en los cuales hay muchas situaciones abiertas a lo que es el médico tratante, y pues eso nos puede generar cierto tipo de confusiones. Aunque este síndrome no es tan frecuente, reporta una incidencia de 3.2 pacientes, de los 3.2% de los pacientes que ingresan aquí, y 6.1% de aquellos que requieren asistencia ventilatoria mecánica. Todos los pacientes se pueden definir por esta la definición de lo que es el PALIC, excepto aquellos que están cursando con una patología perinatal, y quiere decir que son los pacientes prácticamente neonatales en los cuales se utiliza la guía de control. Y en adolescentes también es clave utilizar lo que es la guía de Berlín, ¿sale? Nosotros, ¿cómo definimos a los pacientes que están cursando con este SDRA? Pues tenemos que dar de edad. Son pacientes menores de 18 años de edad y generalmente mayores de 28 días, aunque pueden ser menores siempre y cuando no tengan ninguna patología perinatal asociada, como cual, la nayarina principalmente es una de las que más afecta a los pacientes neonatales. El tiempo, si nosotros hacemos una lesión, por ejemplo, un paciente que choca y presenta ese tipo de síntomas en los primeros 7 días, puede considerar como un SDRA, ¿vale? El origen del edema, que no se vaya a explicar, sobre todo por sobrecarga de volumen, o disfunción cardíaca, ¿por qué? Porque siempre nosotros manejamos líquidos altos, nos llevamos a un adecuado control de líquidos y al rato nuestro paciente está encharcado por todas partes, le pasamos una dosis de diurético y rápidamente el paciente se cura el SDA de un día para otro, y esto no es así. Es un proceso de tratamiento largo, los pacientes que lo presentan pues van a tardar en mejorar, ¿vale? Imágenes de tórax, a diferencia de los adultos, nosotros con un infiltrado unilateral es más que suficiente para poder definir esta entidad. Los adultos exigen al menos un infiltrado bilateral, siempre y cuando no exista una telectasia o un derrame pleural. Actualmente esta definición ya sacó esto del cajón porque hay zonas de bajos recursos donde dicen que no hay radiografías, entonces si cumple con los criterios del tiempo, de la etiología, del origen de la edema y de la oxigenación, se puede diagnosticar actualmente lo que es el PAX. La clasificación pues, se va a clasificar acorde a índices de gravedad, como el índice de oxigenación, en ventilación invasiva, el índice de oxigenación saturación, y en ventilación no invasiva, el famosísimo índice que es el PAFI, sobre todo en aquellos pacientes que tienen menor de 300 o una saturación Q2 menor de 250. Aquí otra de las cosas nuevas es que nosotros una vez que iniciamos tratamiento tenemos que reevaluar el paciente a las 4 horas para poder estratificarlo. Dependiendo de los índices se puede clasificar en leve, moderado, severo, como están viendo ahí. Y ahorita por cuestiones de tiempo no va a decir los valores, pero pues les podemos compartir la presentación, ¿vale? También incluye lo que es un criterio limítrofe para diagnosticar la probabilidad de PAX, que es una saturación de 88%, siempre y cuando sea asistido, ya sea por unas nasales de reflujo, oxigenoterapia y una ventilación de 2 niveles, es decir, un BIPAP. Y todas las poblaciones especiales, como los cardíacos o los neumópatas, son los mismos criterios, siempre y cuando no se explique por su cardiopatía, neumopatía de base y que haya un deterioro abrupto de lo que es la oxigenación. Dentro de la nueva probabilidad de riesgo de PAC, nos dice que son aquellos pacientes que tienen soporte en cánulas nasales de reflujo mayor que 1.5 mililitros por kilo por minuto o de 30 litros por minuto, que es lo que ocupan los adultos. O aquellos pacientes que están con una interfaz con un tipo BIPAP, de CIPAP o un BILEVE, que cumplen los demás criterios que ya les comenté previamente. Habla mucho de lo que es la patología, severidad de estratificación de riesgo, sin embargo, nos dicen a final de cuentas que faltan muchos estudios para poder definir lo que son los endotipos y los prototipos que deben de manejarse en base a los ciertos biomarcadores, entonces pues, realmente no hay nada nuevo que agregar. La ventilación de presión pulmonar pues, realmente no hicieron muchas modificaciones, sigue siendo un volumen tirado, un volumen corriente entre 6 y 8 mililitros, dice que se puede ocupar volumen en 4 mililitros por kilo
tratamiento siempre y cuando el paciente con esto entre en metas de protección pulmonar. Pero hay que pueden hacer un volumen de 4 por kilo, que es un volumen muy bajo y puede derivar en muchas complicaciones, ¿vale? Bueno, la mayoría no tenemos un catéter esofágico para medir lo que es la presión transpulmonar. Recomiendan manifestaciones necesitan menores de 28, excepto en aquellos pacientes que tienen una alteración en la sensibilidad de la pared torácica, sobre todo los que están muy gorditos, se da un límite entre 29 y 32, ¿vale? La perspectiva final se tiene que ejecutar en base a las condiciones hemodinámicas y en base a las nuevas tablas de lo que viene siendo las tablas del SDRA Network, que nos dicen que debemos de mantener al menos el PEP que se indica en la tabla o un PEP superior para poder mantener una presión de oxígeno y con ello una buena oxigenación. Por ejemplo, cuando tenemos una presión inspirada de oxígeno del 90%, nuestro PEP tiene que ser entre 14 y 18. Si no lo hacemos de esta forma, pues vamos a tener muchos problemas. Y esto, como les comento, aplica desde pacientes neonatales hasta pacientes pediátricos. Y sin miedo al éxito, porque muchas veces nos da miedo escribir esto, pero si sabemos que al final de cuentas mantenemos una presión de mando menor de 15 o lo que conocen como presión de Dragnet de algunos otros, pues no deberíamos tener ningún problema, porque los pulmones se replican con la presión pico inspiratoria, no con lo que viene siendo la presión positiva que es la inspiración. Maniobras de tratamiento, hay muchas, actualmente están prácticamente todas en el piso, a muchos no las utilizamos de rutina, pero el PACI se recomienda ni a favor, ni es decir, si la puedes utilizar y es un mejor recurso y sabes utilizarlas, adelante. Si no sabes, pues te metas en problemas y lo hagas. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que a todo el mundo le llama mucho la atención, pues está demostrado que pues, no hay ninguna ventaja sobre pacientes que manejan una ventilación mecánica convencional optimizada a todas las terapias. Entonces, prácticamente el bajo en desaparición únicamente se utiliza en pacientes que están cursando con un síndrome Fugaria o cuando los pacientes no logran obtener una adecuada oxigenación en una ventilación con una mecánica optimizada. Es muy importante que ahora los pacientes estén equipados con una cánula con globo. Si no lo hacen de esta forma, su paciente cuando quieren hacer recambio de cánula, en ese recambio puede quedar en parada respiratoria y sacar prácticamente nuestro paciente. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, con los pacientes que tienen riesgo de deterioro, se recomienda el uso de tubos balonados, ¿sale? Anteriormente, pues, nos recomendaba lo que era la hipercapnia permisiva, lo siguen sosteniendo, sin embargo, en pacientes seleccionados no se recomienda. Por ejemplo, pacientes que tienen un cambio permisivo, si nosotros permitimos un CO2 muy alto, va a haber una vasodilatación a nivel cerebral con un riesgo incrementado de hemorragia intracraniana, ¿no? Igual en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, los pacientes responden mucho a lo que es el PERS, entonces si tenemos PERS bastante difíciles, vamos a tener dificultad para el paciente. El uso de continuo de medicamentos pues no está regulado, utilizar siempre y cuando el paciente no responda de ninguna otra forma. El óxido, que también es de las situaciones que se ha discutido mucho, nos dice que se puede utilizar en pacientes que tienen falla ventricular derecha, que tienen una hipertensión pulmonar documentada o que están en un puente alecmo, ¿sale? Si no es de esta forma, no se recomienda su uso y se tiene que valorar el beneficio en 4 horas. ¿Por qué? Porque es una situación tóxica. El óxido nítrico se convierte en hemoglobina y la metaglobina mayor del 5% genera afectaciones potencialmente retables en los pacientes. Esto es bastante, se utiliza realmente, ¿no? O sea, nosotros en pediatría no lo ocupamos prácticamente para nada, pero algunas situaciones que se pueden beneficiar de su uso. La ventilación en crono, que es algo que utilizan mucho los adultos, no se pueden declarar ni a favor ni en contra, entonces se puede utilizar en aquellos casos que hay una hipoxemia refractaria. Sin embargo, anteriormente se decía que tiene que ser durante los primeros 3 días y que tiene que ser al menos 16 horas al día, actualmente sí que no hay normativas de tiempo. Entonces, van para atrás muchos conceptos que se tenían, ¿no? La aspiración esofágica pues, realmente no se realiza a menos que realmente haya una obstrucción y se utiliza solución salina siempre y cuando las obstrucciones sean espesas y persistentes. Los esteroides se prohíbe prácticamente el uso rutinario, pero se deja opción abierta pues, para los que utilizan los esteroides para algunos casos que se pueden beneficiar, como puede ser el COVID-19, que lo vimos realmente en la terapia intensiva, particularmente cuando utilizamos nuestros protocolos, pues nos ayudó bastante a sacar a los pacientes adelante. Entre todo lo demás, ellos, remandinas, actividades del platinógeno, fibrinógeno, salbutamol, hipertrofia, cisticeína, realmente no hay una evidencia documentada de que mejoren al paciente. Tratamientos no pulmonares, pues en el que se sugiere utilizar protocolos de sedación y de delirio para disminuir lo que son el delirio y la abstinencia en los pacientes hospitalizados.
También el desarrollo muscular, que demostró que hay un beneficio, sobre todo cuando se aplica en las primeras horas. Tiene que ser la dosis muy efectiva para poder lograr una ventilación de protección pulmonar y tiene que llevar un monitoreo, entonces monitoreo clínico, que es la movilidad del paciente, un monitoreo invasivo, que sería lo que es el tren de Ford, ¿vale? De nutrición, se sugiere sobre todo el uso de nutrición enteral antes de nutrición parenteral, ya que, como sabemos, incrementa riesgo de complicaciones. El plan de nutrición debe ser adaptado para la recuperación y mantener la velocidad de crecimiento del paciente, así como las necesidades metabólicas, y un mínimo de 1.5 gramos por kilo por día de proteínas. Para el médico, esto es para todas las patologías. Como ya sabemos, un índice de sobrecarga hídrico mayor del 10% incrementa la mortalidad y no es distinto para esta entidad. Lo único que tenemos que hacer es mantener unos líquidos adecuados para mantener una adecuada entrega de oxígeno y preservar las funciones de los órganos diana. Transfusión. Pacientes menores de 5 están obligados a transfundirlos, excepto si tienen anemia hemolítica. Pacientes que tienen una hemoglobina igual o mayor de 7, si no hay deterioro hemodinámico o alguna situación particular, como una cardiopatía crónica o alguna situación adicional, no es indicada la transfusión. Sin embargo, es abierta la posibilidad para aquellos pacientes que tienen un SDR grave, ya que sabemos que la transfusión va a mejorar el transporte de oxígeno. Del sueño y la rehabilitación, hay que tratar de mantener al paciente en metas de patrones fisiológicos y de hacer una evaluación al menos una vez al día. El monitoreo, lo mínimo que pide son los signos vitales básicos. Hay que estar midiendo los volúmenes corrientes, la intensidad pulmonar, y el volumen corriente, como nosotros estamos en pediatría, será a través de un sensor de flujo. Entonces, si tenemos un sensor de flujo, nos puede incrementar lo que es el espacio muerto y también incrementar el deterioro del paciente. Metas generales, hay que cuidar la presión pico, lo que es la driving pressure o presión de mando y la presión meseta. Que además es importante que las miran en condiciones estáticas, porque también es un parámetro que no suena automático retirado, que se llama confianza dinámica. Sin embargo, incluye lo que es la resistencia de la aérea y nos puede generar mediciones erróneas y obviamente tratamientos erróneos. ¿Qué hay que monitorear? Presión de oxígeno, saturación de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión arterial de la vía aérea, sobre todo si es exhalado para poder normal y mediar el tratamiento. Sugiere el uso de lo que viene siendo curvas de flujo, de presión tiempo, la PEP inclínica o autopep, que todos conocemos para evitar el atrapamiento aéreo y detectar de forma precoz lo que es la limitación al flujo. Todos esos estudios que ven acá, realmente no hay ningún apoyo teórico para que nosotros los podamos utilizar de forma rutinaria. Sin embargo, como dicen, ver qué pacientes se pueden beneficiar de ese monitoreo. Realmente, pues, lo que pasa es que en casi ningún centro se cuenta con todo esto para hacer este tipo de monitoreos. El monitoreo dinámico no lo pedimos porque luego los cardiólogos quieren hacer los estudios, aunque estén completamente indicados. Es justamente cuando sabemos que nuestra ventilación va a tener un impacto en lo que es la función derecha del corazón, sobre todo cuando nosotros necesitamos mejorar lo que es la entrega de oxígeno. Hay que cuidar que ese balance acumulado y sobre todo cuando sospechemos de disfunción cardíaca, en cualquier momento es indicado realizarlo para medir la precarga y sobre todo la medición de la presión pulmonar para terapia como opción nítrica, por ejemplo. Hay que considerar la línea anterior en pacientes más graves. Entre más grave el paciente, requiere un mayor monitoreo. Lo que viene siendo la ventilación invasiva en los cánulas nasales o el BIPAP, se puede realizar siempre y cuando sea un ambiente controlado y que el paciente no tenga indicaciones claras de intubación. Si el paciente está bajo, no hay que dudarlo, hay que intubar de primera instancia, porque si no, se incrementa lo que es la mortalidad. Después de 6 horas, si el paciente no mejora y hay amplificación del trabajo respiratorio y de lo que viene siendo el intercambio de gases, hay que intubar al paciente, progresar la ventilación mecánica, ¿vale? El ECMO, generalmente pocos centros lo tienen, por ejemplo, siglo XXI, Instituto Nacional de Cardiología, es una medida final para tratar de revertir esta situación hipoxemia, se prefiere la situación venosa sobre la situación venoarterial, y pues es muy importante que todos los pacientes, o más dicho, todos los personal que este tipo de pacientes esté familiarizado con el ECMO, porque luego les ponen el ECMO, la enfermera no sabe manejarlo, el médico no sabe manejarlo, y termina falleciendo el paciente por una situación que no debería de ser. Y en todos estos casos se reporta una situación que se llama ELSA. Hay una técnica de exploraciones de ósea corpórea, no está indicada en ningún tipo de SDRA, entonces esa ya podría salir prácticamente lo que vienen siendo los algoritmos, y es muy importante que todos los pacientes que sobrevivan requieren un seguimiento a corto y largo plazo para evaluar lo que viene siendo el deterioro. Los médicos familiares, los médicos generales tienen que saber que estos pacientes van a querer la consulta a los 3 meses. ¿Para qué? Para que se evalúe la función física, la función pulmonar, cognitiva del entorno familiar y que lo detecten. No es necesario que sepan tratarlo, pero que sí lo canalicen un especialista, diga un médico pediatra, un neumólogo pediatra,
o algún especialista que pudiese resolver. Es importante el uso de espirometría y agendar una cita de evaluación al menos durante el primer año. Y por parte de temas informáticos, que es muy importante que aprendernos los datos, documentarlos, meter los datos y que tengamos la información pues, que realmente nos sirva para trabajar. ¿Vale? También incorporan una gestión de recursos limitados, porque pues, muchos centros no trabajan con los recursos que todos tenemos, y dice que en ese tipo de recursos nos vamos a dar pacientes que están buscando su patología, por ejemplo, en este tipo de centros de salud no podemos esperar mucho, entonces su monitoreo va a ser bajo, saturación FIO2, un PAFI, tienen que tratar de pegarse lo más que puedan a lo que son las guías, y obviamente no podemos exigirles demasiado, ¿vale? Y en resumen, esto es lo que resume todo lo que es la guía. Como podrán ver, tenemos lo que son buenas prácticas, lo que tiene bajas evidencia de certeza, moderada evidencia de certeza, y lo que realmente no se puede recomendar y estar en contra. ¿Qué no se puede recomendar? Lo que vienen siendo las maniobras de reclutamiento, la ventilación de alta frecuencia, la posición en trono y lo que son las cánulas nasales de alto flujo. ¿Qué realmente se puede recomendar? Un monitoreo de esfuerzo respiratorio, metas de sedación y una adecuada nutrición. Todo lo demás prácticamente está entre azul y buenas noches porque ni siquiera la ventilación de protección pulmonar tiene una evidencia tan alta. Lo manejan una muy baja evidencia, que es lo que nosotros nos utilizamos en el día a día para mejorar los pacientes. Realmente yo creo que el problema es que no hay una buena investigación y que es muy difícil poder homologar los sistemas de ventilación. No sé si saben, pero pues un mismo sistema por cuestiones de registro no cuenta con el mismo modo ventilatorio, aunque sea el mismo. Por ejemplo, uno no puede decir BiPAP, porque BiPAP está patentado para una marca como Coca-Cola, ¿no? Entonces, si dos niveles de presión y a partir de ahí, ya a la hora que quieres hacer un estudio, ya no se puede, ¿no? Por ejemplo, la APRB puede ser un asistido controlado por presión en otro modo, entonces ya también se quiere lo que es la homologación de esto. Entonces, faltan muchos estudios, se tiene que luchar contra este tipo de patentes para que nuestros pacientes mejoren, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda?